La vio entre las mesas con un vientre que no existía cuando firmaron el divorcio. Ella lo miró un segundo y siguió trabajando como si él fuera cualquier otro cliente. Lo que pasó después no estaba en ninguno de sus cálculos. El restaurante La Cúpula Dorada era exactamente el tipo de lugar donde Rodrigo Cifuentes se sentía más él mismo. Techos altos con molduras de yeso trabajado a mano, candelabros de cristal austriaco que proyectaban luz de miel sobre los manteles blancos almidonados, y ese silencio denso y perfumado que solo existe cuando el dinero ha comprado hasta el ruido de fondo. Rodrigo lo conocía de memoria porque era cliente frecuente desde hacía 4 años, porque el maître lo recibía siempre por su nombre y con la mesa preferida reservada sin necesidad de pedirla, y porque el tipo de negocios que él hacía requería exactamente ese tipo de escenario. Elegante, controlado, intimidante para quienes no pertenecían a ese mundo y completamente cómodo para quien sí. Esa tarde de jueves entró con paso seguro, con el traje gris que su asistente personal había llevado a planchar esa misma mañana, y con los 2 socios de Velarde y Asociados, siguiendo sus pasos como sombras costosas. Rodrigo tenía 41 años, el cabello castaño con plata en las sienes, la mandíbula firme de quien ha aprendido a no mostrar dudas en público, y esa expresión de quien nunca ha necesitado pedir permiso para entrar a ningún lugar. Era fundador y director ejecutivo de Cifuentes Capital, un fondo de inversión privado que manejaba activos por más de $300 millones. Su fotografía aparecía en portadas de revistas de negocios. Su opinión era citada en columnas financieras de 3 países. Su nombre, solo, abría puertas que a otros costaban años abrir. No era vanidad. Era, según él mismo lo explicaba con la comodidad tranquila de quien ya no necesita justificarse, simplemente el resultado de una década de trabajo sin concesiones. El maître, un hombre de apellido Dávila que llevaba el uniforme negro con la misma gravedad con que otros llevan condecoraciones militares, se acercó de inmediato desde detrás del podio de recepción. «Señor Cifuentes, bienvenido. Su mesa habitual está lista. Mesa 8, al fondo derecho, junto a la ventana, como siempre». «Perfecto», respondió Rodrigo, ajustándose el nudo de la corbata con ese gesto automático que hacía cada vez que comenzaba una negociación importante. Una costumbre que ya no era conscientemente un gesto de preparación, sino simplemente parte de la mecánica de ser quien era. Los 3 hombres siguieron a Dávila entre las mesas del salón principal. El restaurante estaba lleno para ser un jueves a las 2 de la tarde. Aunque lleno en la Cúpula Dorada significaba 22 mesas ocupadas de las 30 disponibles, todas guardando entre sí la distancia prudente que hace posible la confidencialidad de las conversaciones y la ilusión de privacidad en un espacio compartido. Rodrigo caminaba con la cabeza levemente girada hacia Ernesto Velarde, respondiéndole algo sobre proyecciones del tercer trimestre y los ajustes que haría falta presentar antes del viernes, cuando ocurrió. No fue un sonido, no fue un movimiento brusco, fue algo más difícil de explicar con el vocabulario de los negocios. Esa perturbación que el cuerpo registra antes de que la mente consciente sepa por qué. Ese instinto primitivo e irrazonado que nos hace girar la cabeza hacia algo que todavía no hemos visto, pero que de alguna manera ya sabemos que está. Rodrigo giró. Al fondo del salón, en la sección de las mesas 14 a 18, una mesera de uniforme azul oscuro con borde blanco se inclinaba sobre una mesa para recoger los últimos cubiertos del servicio anterior. El uniforme era el estándar del restaurante. Eso lo notó de manera automática porque su mente siempre clasificaba los detalles visuales con rapidez. Lo que no era estándar, lo que detuvo sus pies en el suelo pulido y congeló la frase a mitad de camino entre su boca y el aire, era el vientre. Redondo, visible, inconfundible. La mesera estaba embarazada, muy embarazada. El tipo de embarazo avanzado que ya no se puede disimular con ninguna ropa y que cambia la manera en que el cuerpo se mueve por el espacio, con esa combinación de precaución y gracia particular que tienen las mujeres en los últimos meses. Y cuando ella se incorporó con ese movimiento lento y deliberado que tiene el cuerpo cuando carga algo que es al mismo tiempo peso y promesa, y giró la cabeza para tomar el siguiente plato de su charola y organizar la mesa para los clientes siguientes, Rodrigo vio el perfil de su rostro. El mundo no se detuvo. Eso solo pasa en las películas. Lo que sí pasó fue que el ruido del restaurante,
las conversaciones superpuestas, el tintineo discreto de copas chocando en brindis, los pasos de Dávila adelante y los de Velarde a su lado, todo aquello retrocedió hasta volverse un murmullo de fondo indiferenciado, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad a la mitad, y los colores del salón hubieran perdido un grado de saturación. «¿Señor Cifuentes?» La voz de Dávila llegó desde adelante, desde lejos, desde un lugar que de repente no tenía ninguna urgencia. Rodrigo no respondió, porque la mujer del uniforme azul oscuro con borde blanco, la mesera embarazada que en ese momento acomodaba el mantel con un gesto preciso y cargaba su charola sobre el brazo izquierdo con la naturalidad de alguien que lleva semanas haciendo ese mismo movimiento, era Valentina Ríos, su exesposa. Valentina tenía 37 años, y Rodrigo la conocía de una manera que no se aprende en las transacciones ni en los contratos. Conocía el gesto exacto que ella hacía con la mano izquierda cuando estaba concentrada analizando algo. Ese movimiento casi mecánico de enrollarse el mechón suelto detrás de la oreja. Conocía la postura específica con que caminaba cuando cargaba algo que le pesaba de verdad. No el peso físico, sino el otro. El que no se ve pero que imprime su marca en la manera de poner el pie en el suelo. Conocía la línea de su perfil, el ángulo exacto de su mandíbula, la manera en que sus hombros se abrían cuando respiraba profundo antes de decir algo importante. La conocía mejor que cualquier balance trimestral, mejor que cualquier análisis de riesgo, mejor que cualquier otra cosa que hubiera aprendido o construido en sus 41 años de vida. Y lo sabía. Y en ese momento, ese conocimiento pesaba de una manera que ningún dato financiero jamás había pesado. Y ahí estaba ella. Con ese vientre que no existía cuando firmaron el divorcio, que no existía hace 9 meses cuando el abogado de ella y el abogado de él se habían sentado en la sala de reuniones de un estudio jurídico neutral a repartir una vida en columnas de activos y responsabilidades. Ese vientre que ahora era la evidencia más brutal, más irrefutable y más silenciosa de que el tiempo había seguido moviéndose con total indiferencia, mientras él vivía en la certeza cómoda de haberlo parado. «Señor Cifuentes, ¿ocurre algo?» Era Ernesto Velarde ahora, a su lado, con una expresión de moderada preocupación mezclada con la impaciencia discreta del hombre que tiene una agenda apretada y una reunión que comenzar. «No», dijo Rodrigo, y la palabra salió extraña, plana, como una moneda que cae sin timbre sobre una superficie que la absorbe sin devolver sonido. «No, sigan». Se sentó en la mesa 8. Pidió agua mineral. Escuchó a Velarde hablar sobre cláusulas de garantía y márgenes de riesgo compartido, y los términos de un acuerdo que en cualquier otro contexto habría requerido su atención completa, y asintió en los momentos correctos, porque su cerebro tenía esa capacidad aprendida de mantener en funcionamiento la parte pública de sí mismo, mientras otra parte procesaba una información completamente diferente. Pero sus ojos, sin que él se los ordenara, regresaban siempre al fondo del salón. Valentina no lo había visto. O si lo había visto, no lo había mostrado con ningún gesto que él pudiera detectar desde esa distancia. Y eso, de alguna manera que tardó en procesar, era peor que cualquier reacción que él pudiera haber anticipado. Ella se movía entre las mesas con una eficiencia que Rodrigo reconoció inmediatamente como profesional adquirida, no improvisada ni forzada. No era la torpeza de quien hace algo por primera vez con más voluntad que destreza, ni la resignación apagada de quien lo hace contra su voluntad. Era el ritmo específico de alguien que ha aprendido ese trabajo con la misma seriedad con que aprende cualquier otra cosa y lo ejecuta bien porque no tiene otra manera de hacer las cosas. Atendía a una pareja mayor en la mesa 15 con una sonrisa que Rodrigo reconoció como genuina, no el gesto profesional automático, sino la sonrisa real de quien encuentra algo en las personas que atiende. Tomaba nota de sus pedidos sin escribir nada en papel sino de memoria, con una concentración particular, se inclinaba levemente para escuchar mejor al señor que hablaba bajo. Luego giraba hacia la mesa 16 y repetía ese protocolo de atención con la misma calidad, sin apresurarse, sin que el embarazo avanzado se tradujera en descuido, ni en impaciencia, ni en la menor señal de queja visible. Rodrigo calculó mentalmente. 8 meses, quizás 9. Era difícil saberlo con precisión desde esa distancia, pero el vientre era prominente, y Valentina lo cargaba con una postura que ya era de alguien que lleva meses adaptándose a ese cambio en su centro de gravedad. La pregunta llegó sola,
con la brutalidad específica de las preguntas que uno no quiere hacerse, pero que ya no pueden detenerse una vez que empiezan a formarse. ¿De quién era ese hijo? Rodrigo tomó un sorbo de agua y devolvió el vaso a la mesa con más firmeza de la que pretendía, con un pequeño golpe que Velarde notó y que Rodrigo ignoró con un gesto vago de la mano, porque la pregunta había aterrizado en algún lugar dentro de él, con el peso específico de algo que no tiene nombre en el vocabulario de los contratos ni en el de los negocios. Valentina giró en ese momento, no hacia él, hacia la cocina. Pero al hacerlo, su cuerpo describió el arco exacto en que el salón se abre y las mesas del fondo quedan visibles desde el corredor central. Y en ese segundo, 2 o quizás 3, sus ojos y los de Rodrigo se encontraron con la inevitabilidad de 2 líneas que han estado convergiendo sin que ninguna de las 2 lo eligiera conscientemente. Un segundo, quizás 2, quizás 3, que en ese tipo de encuentros son indistinguibles del tiempo corriente. Valentina Ríos no se detuvo, no palideció ni enrojeció, no dejó caer la charola que llevaba, ni tropezó con el siguiente paso. Sus ojos reconocieron a Rodrigo Cifuentes con la misma expresión serena, medida, completamente controlada con que habrían reconocido a cualquier otro cliente conocido del restaurante. Y luego, con la misma naturalidad, siguió caminando hacia la puerta vaivén de la cocina, con la espalda erguida, con la charola equilibrada sobre el antebrazo, con el paso de alguien que tiene trabajo que hacer y que no está dispuesta a que absolutamente ninguna circunstancia se lo interrumpa. Rodrigo la vio desaparecer detrás de esa puerta. Y por primera vez en muchos años, Rodrigo Cifuentes no supo qué hacer con sus manos. Lo que implica que necesitamos revisar la cláusula 7 antes del viernes si queremos que el acuerdo tenga la solidez que necesita, terminó Velarde, mirándolo con la expectativa de quien espera una respuesta ejecutiva. Claro, dijo Rodrigo. La revisamos, el viernes a las 10. Pero su mente ya no estaba en la mesa 8 ni en la cláusula 7. Estaba en la mesa 14, que Valentina limpiaría en algún momento de esa tarde con ese gesto lento y cuidadoso de quien carga algo precioso. Y en la pregunta que ningún contrato, ningún abogado especializado, ningún margen de ganancia en ningún mercado podía responder. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado de verdad entre el final de ese matrimonio y este momento? El almuerzo de negocios continuó. Rodrigo siguió presente en lo necesario, pero el agua mineral siguió fría en el vaso, y en el fondo del salón, la puerta vaivén de la cocina se abrió y se cerró, como si el tiempo tuviera un metrónomo que solo Rodrigo podía escuchar. Velarde habló durante varios minutos sobre márgenes de garantía y cláusulas de revisión semestral. El otro socio, un hombre de apellido Castaño con gafas de montura delgada, añadió observaciones sobre el mercado centroamericano que en cualquier otro momento habrían requerido la atención completa de Rodrigo. Rodrigo respondía bien, con la precisión aprendida de años de conversaciones paralelas. Pero era como escuchar la radio en el coche mientras piensas en otra cosa. Las palabras llegan, el cerebro las procesa en algún nivel, pero la presencia real está en otro lugar completamente distinto. En la mesa 15, Valentina atendía con una eficiencia que él seguía observando de manera intermitente, cada vez que los movimientos de su propio almuerzo de negocios lo permitían. Vio cuando ella se inclinó sobre la mesa para recoger unos cubiertos, y tuvo que apoyar brevemente la mano libre en la superficie para equilibrarse mejor con el peso del embarazo. El gesto duró 2 segundos. Ella lo resolvió con naturalidad absoluta y continuó. Pero en esos 2 segundos, Rodrigo sintió algo que no tenía nombre en su vocabulario habitual. ¿Cuántos turnos llevaba haciendo eso? ¿Cuántas mañanas había llegado a ese restaurante con ese vientre redondo y había comenzado el turno sin que nadie en su vida anterior supiera? ¿Cuántas noches había regresado al apartamento pequeño de San Jerónimo con los pies cansados y la espalda que reclamaba descanso y había organizado para el día siguiente con la misma disciplina silenciosa con que hacía todo? Rodrigo no sabía a la respuesta a ninguna de esas preguntas. Y el no saber, que era una condición que él raramente toleraba en su vida profesional y que había aprendido a resolver sistemáticamente con información y análisis, en este caso no tenía ningún instrumento disponible excepto uno: preguntar. Cuando Valentina volvió a aparecer desde la cocina con la siguiente charola,
Rodrigo tomó una decisión que no ensayó porque no había tiempo para ensayarla. Se disculpó con Velarde con alguna excusa sobre verificar una llamada y se levantó. Caminó hacia el fondo del salón, sus pasos sobre el mármol, la distancia que se cerraba entre la mesa 8 y la mesa 14, como si el espacio tuviera la misma pendiente de todas las cosas que uno evita durante demasiado tiempo. Valentina lo vio venir cuando estaba a 3 mesas de distancia. Esta vez, no lo miró con la expresión neutral del primer encuentro. Esta vez lo miró con algo diferente, más difícil de clasificar. No era hostilidad, ni miedo, ni alegría. Era el reconocimiento puro y sin adornos de que algo inevitable acababa de volverse completamente real y que ya no había ningún punto de salida que no implicara atravesarlo. Se quedó parada junto a la mesa 16, con la charola apoyada sobre el brazo izquierdo, y esperó. «Valentina», dijo Rodrigo cuando llegó a su altura. Y luego no dijo nada más, porque se dio cuenta en ese preciso instante de que no tenía ninguna oración preparada después de su nombre. «Señor Cifuentes», respondió ella. «Perfectamente profesional, perfectamente distante. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor Cifuentes?» 8 años de vida compartida y 41 años de aprender a ser quien era. Y ella le decía señor Cifuentes con la misma inflexión neutra y cortés con que le hablaría al ejecutivo que llega por primera vez el martes de negocios. «¿Podemos hablar?», preguntó él, con la voz más baja de lo habitual. «Estoy trabajando», respondió ella, con simplicidad absoluta y sin aspereza. «Lo sé. Yo solo...» Rodrigo hizo una pausa que no le era característica en absoluto. Rodrigo Cifuentes no hacía pausas cuando hablaba. Las pausas eran para quien no sabía lo que iba a decir, y él siempre sabía lo que iba a decir. Hasta ese momento. «¿A qué hora terminas?». Valentina lo miró durante un segundo que tenía más información que muchas conversaciones largas. Luego dijo: «A las 7. Pero no hay nada de qué hablar, Rodrigo», dijo su nombre. «Sin el señor». Y en ese pequeño cambio, en ese tránsito de 3 sílabas de la distancia al nombre, estaba contenido todo lo que esa conversación de 10 segundos no había tenido espacio para decir. Rodrigo abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular otra palabra, Valentina ya se había girado con perfecta naturalidad hacia la mesa 16 para atender a los clientes que habían levantado la mano, con la misma eficiencia de antes, con la misma espalda erguida, con la misma negativa absoluta y sin drama a que ninguna circunstancia, por inesperada o cargada que fuera, la hiciera ver menos de lo que era. Rodrigo regresó a su mesa. Terminó el almuerzo. Firmó el borrador de intención. Pagó la cuenta con la propina habitual. Salió a la calle con el traje gris y el aire controlado de siempre. Pero en el interior de algo que no usaba con frecuencia, algo que el dinero y los contratos y los años de crecimiento del fondo no habían logrado atrofiar completamente, algo comenzaba a moverse. Rodrigo Cifuentes y Valentina Ríos se habían conocido 8 años atrás en una conferencia de inversión en la que ella era panelista y él era público, no al revés. Eso era lo que la gente que los conocía bien recordaba siempre con una sonrisa cuando alguien preguntaba cómo se habían conocido. Porque en ese entonces, Valentina era directora de análisis estratégico en Meridian Group, una consultora financiera de primer nivel con oficinas en 4 países. Y Rodrigo era el fundador de un fondo joven con resultados prometedores, pero sin el peso específico que da la trayectoria consolidada. Ella subió al estrado con esa seguridad tranquila que tienen las personas que saben exactamente lo que van a decir y exactamente por qué vale la pena decirlo. Habló durante 40 minutos sobre riesgos emergentes en mercados latinoamericanos, con una precisión técnica que dejó a varios asistentes tomando notas frenéticamente y a otros 2 levantándose antes del final para buscar papel adicional, porque sus libretas ya no alcanzaban. Rodrigo no tomó notas. La escuchó con la atención completa de quien reconoce en la voz de otra persona una manera de pensar que le resulta genuinamente familiar y al mismo tiempo diferente a la suya. Cuando la sesión de preguntas terminó, y la mayoría de la audiencia se acercó al estrado a entregarle tarjetas de visita con la premura de quien teme llegar tarde a algo importante, Rodrigo esperó. Esperó hasta que el último grupo se disolvió, y el salón se vaciaba, y Valentina recogía sus materiales del podio, con la tranquilidad de quien ya no tiene ningún escenario que gestionar. Entonces se acercó y le hizo una sola pregunta.
¿Cree usted que hay una correlación que nadie en el panel de hoy mencionó? Valentina lo miró con esa ligera contracción de cejas que tenía cuando algo le resultaba genuinamente interesante en lugar de simplemente correcto. ¿Cuál? Entre la velocidad de regulación de un mercado emergente y su resistencia real a shocks externos. Ella consideró la pregunta durante 3 segundos. Rodrigo siempre lo recordaría como los 3 segundos más largos de su vida, hasta esa tarde de jueves en el restaurante con la puerta vaivén de la cocina. Luego dijo, sí, y es la correlación más subestimada del sector. Se casaron 2 años después. Fue una boda pequeña porque ambos preferían lo específico sobre lo masivo. Una recepción de 40 personas en una hacienda al norte de la ciudad, con una lista de invitados que Valentina describió con una precisión que lo hizo reír. Las personas que realmente nos conocen, no las que solo nos han visto en fotos o en presentaciones. Los primeros 3 años fueron exactamente lo que ambos habían construido mentalmente que podrían ser, sin idealizarlo pero también sin subestimar lo que era. 2 personas con carreras intensas y agendas que a veces colisionaban y a veces se complementaban de maneras que ninguno de los dos habría podido predecir, con la inteligencia y la voluntad suficientes para saber que una relación entre 2 personas ambiciosas requiere un tipo específico de generosidad, que no se aprende en ningún libro, sino solamente en práctica y en la decisión diaria de elegir al otro. Valentina seguía construyendo su trayectoria en Meridian Group. Rodrigo seguía expandiendo Cifuentes Capital. Los fines de semana eran suyos, genuinamente suyos, y en esos espacios encontraban la versión de ellos mismos que no necesitaba demostrar nada a nadie. Luego vinieron los años 4 y 5, que fueron diferentes. Cifuentes Capital comenzó a crecer a una velocidad que Rodrigo no había anticipado completamente en sus proyecciones más optimistas. Nuevos inversores que traían consigo nuevos compromisos, la presión constante de sostener resultados que él mismo había prometido públicamente en foros y entrevistas, el peso de ser el referente de algo que ya no era solo un proyecto personal, sino una institución que mucha gente seguía. El fondo pasó de manejar 40 millones a manejar 120 en un período de 18 meses, y ese crecimiento extraordinario, que en el papel era exactamente lo que Rodrigo había soñado construir, en la práctica significaba que él ya no era el mismo hombre que había esperado pacientemente al final de una cola de conferencia para hacer una pregunta sobre correlaciones de mercado. Empezó a llegar tarde a casa. Primero los miércoles, luego los martes también, luego casi todos los días de la semana con excepciones que se volvían cada vez más raras. Las cenas juntos se convirtieron en cenas en que uno de los dos, o los dos, tenían el teléfono sobre la mesa, y la conversación era una serie de actualizaciones más que un intercambio real. Los planes de fin de semana se postergaban por cierres de contratos que siempre eran urgentes e importantes. Valentina lo notó antes que él, porque Valentina siempre notaba las cosas antes de que él considerara necesario notarlas. Era parte de lo que la hacía extraordinaria en su trabajo y en los demás aspectos de su vida. «Rodrigo», le dijo una noche en la cocina, cuando él llegó pasadas las 11 y ella lo esperaba con una copa de vino, y esa expresión directa que nunca era acusatoria, sino de quien señala un punto en un mapa, porque los mapas son útiles. «Estamos derivando». Él respondió con lo que en ese momento consideró honestamente una respuesta razonable y tranquilizadora. «Es temporal. Es el momento de mayor crecimiento del fondo. Cuando esto se estabilice, las cosas vuelven. No es una queja», lo interrumpió ella con paciencia. «Es solo un mapa, para que sepas dónde estamos parados los dos». Rodrigo no supo leer el mapa. Eso lo entendería mucho después, cuando ya no hubiera mapa que leer, cuando el territorio hubiera cambiado de una manera que ninguna lectura tardía podía revertir. El año 6 trajo una crisis que nadie dentro del edificio de Meridian Group esperaba con esa velocidad ni con esa magnitud. Una serie de decisiones ejecutivas en la cúpula de la consultora cuyos efectos, como siempre ocurre con las decisiones tomadas sin visión completa, cayeron sobre capas que no las habían tomado pero que las absorbieron igual. Rodrigo escuchó la noticia esa tarde con la mitad de su atención porque tenía una presentación abierta en la computadora y un grupo de inversores europeos que necesitaba respuestas antes del jueves. Le dijo lo que creyó correcto y razonable decir, que era injusto, que era claramente un problema sistémico de Meridian y no de ella.
que con su trayectoria encontraría algo mejor, que el sector financiero la conocía y la valoraba. Lo que no hizo fue cerrar la computadora. Lo que no hizo fue preguntarle cómo se sentía de verdad. No profesionalmente, sino en ese espacio interior donde las personas procesan lo que les pasa cuando nadie los está evaluando. Lo que no hizo fue notar que Valentina esa noche no estaba buscando soluciones, ni análisis, ni proyecciones. Estaba buscando que alguien la viera, solo eso, que alguien la mirara y dijera, estoy aquí. Los meses siguientes fueron los más extraños de su matrimonio, aunque Rodrigo no los clasificó así en su momento. Valentina consultaba, tomaba proyectos independientes, reconstruía con la misma disciplina metódica con que hacía todo. Pero Rodrigo, absorbido por el crecimiento del fondo y por una actitud hacia la vida que él no se reconocía a sí mismo, pero que personas cercanas a ambos veían con claridad, comenzó imperceptiblemente a cambiar la manera en que la miraba. No de golpe, de a poco, como quien baja sin intención la graduación de una lámpara que sigue encendida pero que ya no ilumina igual. Empezó a hacer comentarios, pequeños al principio, casi casuales, casi razonables en el contexto estrecho de cada frase individual, sobre sus proyectos de consultoría independiente, que generaban honorarios modestos comparados con lo que ganaba en Meridian, sobre la diferencia de ritmo entre su nueva situación y la de él, sobre lo que él describía con una racionalización que creía genuina, como la falta de urgencia de Valentina para volver a un cargo de alto nivel. Los comentarios nunca fueron crueles en el sentido explícito ni gritado de la palabra. Tenían filo, no volumen, y el filo acumulado durante meses hace el mismo daño que el golpe directo, solo que más despacio, y de maneras más difíciles de nombrar. Un día, en una cena con dos socios importantes del fondo y sus esposas, alguien le preguntó a Valentina qué estaba haciendo. Ella respondió con la tranquilidad de quien ha encontrado la manera honesta de describir una transición sin dramatizarla ni minimizarla, que estaba en un período de evaluación de opciones, consultando en algunos proyectos, tomando el tiempo necesario para elegir bien el siguiente paso. Rodrigo, desde el otro extremo de la mesa, dijo con una sonrisa ligera que pretendía ser cariñosa y que no lo era. Valentina está descansando un poco. Después de tantos años de ritmo intenso, se lo merece. Ella no lo miró, pero Rodrigo, si hubiera prestado atención, habría visto sus dedos rodear el tallo de la copa de vino con más fuerza de la necesaria. Habría visto cómo las comisuras de su boca tardaban un segundo más de lo natural en completar la sonrisa. No prestó atención. El divorcio fue propuesto por él 8 meses después, con el lenguaje cuidado de alguien que ha ensayado las palabras en silencio hasta que quedaron limpias de la emoción que en realidad las motivaba. Habló de visiones distintas que se habían desarrollado en direcciones diferentes, de caminos que se habían separado de manera orgánica, de que ambos merecían espacios que les permitieran desarrollarse con la plenitud que el vínculo actual no ofrecía. Valentina lo escuchó con la atención completa que ella le daba a todo. Cuando él terminó, ella dijo una sola cosa. ¿Estás seguro? Sí, dijo Rodrigo. Y ella asintió. Y no lloró. Y no suplicó. Y no le dijo ninguna de las cosas que él esperaba, en algún nivel inconsciente que nunca habría admitido que dijera. Solo asintió con la calma de quien toma nota de una realidad y dijo, «Está bien, llama al abogado». Esa calma lo había irritado entonces. Le parecía que confirmaba que ella tampoco lo amaba suficientemente para luchar, que su partida no valía el esfuerzo de ninguna batalla, que el matrimonio había sido menos de lo que él había creído. Ahora, sentado en la mesa 8 del restaurante La Cúpula Dorada con los ojos fijos en la puerta vaivén de la cocina y el café enfriándose sin que él lo hubiera tocado, Rodrigo comprendía por primera vez lo que esa calma había sido en realidad. No era indiferencia, no era falta de amor, era dignidad. Era la dignidad de quien ya ha dado demasiado y ha aprendido que algunos dolores se procesan en silencio. No porque el silencio sea mejor, sino porque ciertas personas no merecen el privilegio de ver lo que su indiferencia ha costado. Valentina Ríos tardó exactamente 4 minutos en terminar de atender la mesa 16 después de que Rodrigo se fuera del restaurante ese primer día. 4 minutos controlados, profesionales,
con la misma calidad de atención que les habría dado a esos clientes en cualquier otro momento de cualquier otro turno. Luego entró a la cocina, dejó la charola sobre la superficie de acero inoxidable, y en el pasillo de servicio que separaba la cocina del almacén, donde nadie la podía ver, se apoyó contra la pared fría con las manos en los riñones y respiró. 3 respiraciones largas. 4. El tipo de respiración que no es pánico, sino simplemente el sistema nervioso pidiendo un segundo de margen antes de continuar. Don Fernando Solís, el dueño del restaurante, que tenía 64 años bien llevados, cabello completamente blanco y la costumbre de aparecer en la cocina a horas impredecibles con la autoridad tranquila de quien ha construido ese lugar durante décadas, la vio desde el umbral. No dijo nada durante un momento largo. La miró con esa manera que tienen las personas que han vivido suficiente como para reconocer la diferencia entre el cansancio físico y el otro. ¿El señor de la mesa 8? Preguntó después con voz baja. Valentina asintió sin hablar. Don Fernando se acercó sin prisa, tomó un vaso del estante, lo llenó de agua fría del grifo y se lo extendió. No tienes que continuar el turno esta tarde si no quieres. Lucía puede cubrir las mesas del fondo. No sería la primera vez. Quiero, dijo Valentina. Tomó el agua. Bebió la mitad de un trago. Gracias, don Fernando. El anciano la miró durante otro momento. Luego dijo, sin juicio y sin consejos no pedidos: Está bien. Y regresó a su recorrido habitual por la cocina. Valentina terminó el vaso de agua, lo dejó en el fregadero y volvió al salón. Eso era lo que muy poca gente entendía sobre Valentina Ríos. Lo que era casi imposible de entender desde afuera, a menos que uno se tomara el tiempo de mirar con la atención correcta. Que su fortaleza no era un escudo ni una actuación. No era el mecanismo que uno construye para que los demás no vean el daño que hay adentro. Era algo más honesto que eso, y al mismo tiempo infinitamente más difícil de sostener. Era la elección deliberada, tomada cada mañana al despertar, de hacer lo que había que hacer con la mayor dignidad posible. No porque la dignidad pagara las cuentas del alquiler, ni calmara el miedo que llegaba a las 2 de la madrugada, sino porque era lo único que nadie podía quitarle, que nadie había podido quitarle jamás. Y ella lo sabía con la certeza tranquila de quien ha verificado esa verdad en condiciones difíciles. La historia que Rodrigo no conocía, la historia que ningún abogado de divorcio había tenido acceso de registrar en ningún documento, porque Valentina había elegido que no existiera en ningún documento, comenzaba 4 meses antes del final del matrimonio. En ese entonces, Valentina ya veía con claridad lo que estaba pasando en su relación, no con amargura ni con la distorsión que da el resentimiento, sino con la misma mirada analítica que aplicaba a los mercados, sin emociones que distorsionaran el diagnóstico. Veía que Rodrigo la miraba de una manera diferente, que algo en la arquitectura de sus valores había calibrado silenciosamente el valor de las personas a partir de sus ingresos y sus posiciones institucionales, y que ella, en su período de transición profesional, había caído en esa escala interna de él sin que ninguno de los dos nombrara abiertamente lo que estaba pasando. Lo veía sin autoengaño y sin drama. Lo que también veía, con esa misma claridad analítica que era a la vez su mayor fortaleza y la cosa que más le costaba en la vida, era algo que Rodrigo no veía sobre su propio fondo de inversión. Valentina todavía tenía contactos en el sector financiero. No los había perdido con el cargo en Meridian Group, porque los contactos reales no son propiedad del cargo sino de la persona, y las personas que la conocían sabían que Valentina Ríos era alguien cuya opinión técnica tenía valor independientemente del cargo que ocupara en ese momento. Y uno de esos contactos, alguien que manejaba análisis de riesgo corporativo en una firma independiente y en quien Valentina confiaba plenamente, le había enviado una alerta a finales de ese año que nadie en Cifuentes Capital parecía haber detectado todavía. Había un problema en la estructura legal de uno de los instrumentos financieros que Rodrigo había incorporado al fondo 18 meses atrás, durante la expansión acelerada. Un problema técnico, casi invisible en la superficie para quien no buscara en el lugar exacto y con el conocimiento correcto, que tenía que ver con la manera en que se habían estructurado ciertas garantías fiduciarias para cumplir con regulaciones cruzadas de 2 mercados extranjeros distintos.
En la práctica, significaba que si alguno de los inversores institucionales del fondo solicitaba una auditoría técnica específica de ese instrumento, y si esa auditoría llegaba a manos de alguien con el conocimiento y la experiencia suficientes para identificar la inconsistencia entre marcos regulatorios, Cifuentes Capital podría enfrentar una revisión que en el mejor de los escenarios generaría meses de parálisis operativa, y en el peor podría resultar en sanciones regulatorias que afectarían la capacidad del fondo de operar en mercados institucionales por un periodo significativo. Valentina se lo dijo a Rodrigo. Una noche de semana, en la cocina, con la misma claridad directa con que habría presentado ese análisis a cualquier cliente en cualquier reunión profesional. Le explicó el problema. Le mostró la estructura del instrumento sobre papel. Le señaló el punto exacto de vulnerabilidad. Rodrigo la escuchó con la mitad de su atención, que era la atención que en ese periodo les daba a las cosas que no venían de su propio equipo o de sus propios canales de información. Luego dijo que lo revisaría con su equipo legal la semana siguiente. Luego lo olvidó, o lo postergó con la confianza de quien ha resuelto demasiadas cosas demasiadas veces seguidas, y ha desarrollado la certeza de que los problemas que no llegan a su escritorio con urgencia son problemas que pueden esperar. 2 semanas después, Valentina recibió una segunda comunicación de su contacto. Había movimiento. Un inversor institucional había iniciado consultas preliminares con el regulador que incluían solicitar documentación específica del instrumento en cuestión. No era una auditoría formal todavía, pero si nadie actuaba de manera proactiva, lo sería en cuestión de pocas semanas. Valentina hizo lo que siempre había hecho cuando los problemas eran reales y el tiempo era un factor. Actuó. No se lo dijo a Rodrigo esta vez porque sabía con certeza, basándose en lo que había visto en las últimas semanas, que volvería a postergarlo. Y el tiempo ya no tenía margen para otra postergación. Llamó directamente a un estudio jurídico especializado en regulación financiera internacional con quien tenía una relación profesional previa basada en un proyecto de Meridian. Les explicó la situación completa, con todos los detalles técnicos necesarios. Trabajó con el equipo de ese estudio durante 10 días, sin que Rodrigo supiera nada, revisando la estructura del instrumento en detalle, identificando la vía más limpia de corrección dentro del marco legal vigente, preparando la documentación necesaria para que Cifuentes Capital pudiera presentar una rectificación voluntaria ante el regulador antes de que la solicitud del inversor se formalizara y se volviera reactiva. Esa era la parte técnica. La parte que no era técnica era la otra, la que Valentina procesó sola durante varios días antes de tomar la decisión. Para que la rectificación voluntaria tuviera el peso legal correcto y protegiera al fondo de manera efectiva y duradera, alguien vinculado al proceso de análisis previo del instrumento tenía que firmar una declaración de responsabilidad técnica. Esa firma no implicaba ninguna ilegalidad ni ninguna sanción personal directa, pero sí dejaba un registro, una nota en el historial regulatorio que diría, para quien supiera leerla, que esa persona había participado como parte del análisis de un instrumento que presentó inconsistencias técnicas en su construcción. El único nombre que había estado vinculado de manera verificable al proceso de análisis preliminar del instrumento, además del estudio legal externo que ya no existía en su forma original, era el de alguien del proceso de consultoría que precedió a la contratación de ese estudio. Alguien que en ese entonces era directora de análisis estratégico en Meridian Group, Valentina Ríos. Ella firmó. Lo hizo una mañana de martes, en la oficina del estudio Fuentes San Carranza, con plena conciencia de lo que esa firma significaría para su historial profesional en el sector. Lo firmó con la pluma que siempre llevaba en el bolso interno, la misma con que firmaba todo lo que consideraba importante. El abogado que coordinó el proceso la miró un momento antes de guardar el documento, con la expresión de quien respeta una decisión, pero también quiere asegurarse de que sea completamente consciente. ¿Segura?, preguntó. Completamente, dijo ella. Y salió del estudio a la luz de la mañana y caminó 6 cuadras hasta el metro sin llamar a nadie, sin contarle a nadie, con el peso de lo que acababa de hacer apoyado sobre los hombros, con la tranquilidad silenciosa de lo que uno hace cuando sabe que es lo correcto. 3 semanas después de que la rectificación fue aceptada por el regulador y Cifuentes Capital quedó en posición completamente limpia, Rodrigo le pidió el divorcio, y Valentina, que sabía exactamente lo que había firmado,
y exactamente lo que ese registro haría a su reputación profesional en el sector financiero durante los próximos meses y quizás años, dijo simplemente: «Está bien, llama al abogado», porque ella no iba a usar lo que había hecho como moneda de negociación para conservar un matrimonio que ya no era lo que había sido. No lo había hecho para que él le debiera algo. Lo había hecho porque era lo correcto. Y Rodrigo Cifuentes no sabía nada de eso. Lo que llegó 3 semanas después del divorcio, cuando Valentina ya vivía en el apartamento pequeño y con buena luz del barrio de San Jerónimo, que había alquilado con lo que tenía ahorrado, era algo que no estaba en ninguno de sus cálculos. La prueba de embarazo. La segunda línea que apareció en el plástico blanco sobre el borde del lavabo del baño pequeño con azulejos de color marfil. El silencio de 10 segundos en que ella se quedó mirando ese resultado con el corazón haciendo algo que no era pánico ni alegría pura, sino la mezcla exacta, irrepetible y completamente inesperada de ambas cosas mezcladas con algo que tardó en reconocer como alivio, aunque no habría podido explicar de inmediato de dónde venía ese alivio. Valentina se sentó en el borde de la bañera. Tardó un tiempo largo en volver a levantarse. Cuando lo hizo, se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo del baño del apartamento pequeño durante otro momento, que también fue largo. Y lo que vio fue a una mujer de 36 años con el pelo mojado y los ojos secos, y un futuro que en ese preciso segundo se volvía más complicado en lo logístico y más claro en lo esencial. Había una vida comenzando. Era suya, y ella la iba a cuidar con todo lo que tenía. No llamó a Rodrigo esa noche, ni las noches siguientes, aunque lo consideró con la honestidad de quien examina todas las opciones. Lo consideró durante días, sin drama, sin autoengaño, y cada vez llegaba a la misma conclusión. El Rodrigo que había pedido el divorcio con el vocabulario de los comunicados corporativos, el Rodrigo que había dicho está descansando un poco frente a sus socios, no estaba en un lugar desde el que pudiera recibir esa información de una manera que fuera buena para nadie, y especialmente no para el bebé. Así que Valentina no llamó. Los días que siguieron tuvieron una textura diferente a cualquier otra que ella había conocido. No era tristeza ni alegría en estado puro, sino algo más honesto. La conciencia expandida de quien tiene la responsabilidad de 2 vidas al mismo tiempo, y entiende que esa responsabilidad es completamente suya. Lo que podría haber sido aplastante se convertía, en los momentos de mayor claridad, en algo parecido a un ancla. Tenía algo que cuidar. Eso hacía que las mañanas tuvieran una dirección concreta que el periodo de transición profesional, con toda su incertidumbre, amenazaba a veces con borrar. Se levantaba temprano, desayunaba despacio en la pequeña mesa de la cocina del apartamento de San Jerónimo y organizaba el día con listas, citas prenatales, seguros. Las cuentas del mes, manejables con los ahorros pero que requerían atención honesta. Había cosas que estaba aprendiendo sobre sí misma que los años en Meridian Group, tan orientados hacia el rendimiento y la demostración de capacidades, no le habían dado el espacio para aprender. Aprendió que era capaz de estar sola sin que el silencio fuera un problema. Que el trabajo de don Fernando, aceptado con la disposición pragmática de quien necesita ingresos, tenía una dignidad propia que ella elegía respetar. La dignidad no era del cargo, sino de quien lo ejercía. Eso no era nuevo como principio. Vivirlo era diferente a entenderlo. Buscó trabajo. La sombra del registro regulatorio era exactamente lo que había calculado. Suficiente para que los procesos de selección en el sector financiero se complicaran, para que las preguntas en las entrevistas tomaran ángulos incómodos que ella respondía con honestidad, pero que generaban silencios diplomáticos que duraban más de lo necesario. Después de varios procesos que comenzaban bien y terminaban en el silencio de quien ya tomó una decisión diferente, Valentina llamó a don Fernando Solís. Don Fernando la escuchó sin interrumpirla. Luego dijo: «Ven mañana. Empiezas como ayudante de servicio. Si cuando nazca el bebé quieres otra cosa, hablamos». Valentina fue al día siguiente. Y así fue como la mujer que había identificado la vulnerabilidad regulatoria más importante de Cifuentes Capital, que había trabajado 10 días para resolverla, que había firmado el documento que la resolvía a costa de su propio historial profesional, terminó doblando manteles y llevando charolas en el restaurante La Cúpula Dorada, con un embarazo de 8 meses y la espalda erguida.
Rodrigo no fue al restaurante al día siguiente. Se lo prohibió con la misma disciplina con que se prohibía a sí mismo las decisiones impulsivas en los negocios. Un día de distancia mínima entre la emoción y la acción. Fue a su oficina, revisó los reportes del fondo, atendió 3 reuniones que requerían su presencia, firmó 2 contratos que habían estado pendientes. Hizo todo lo que hacía todos los días, con la eficiencia mecánica de quien ha construido rutinas tan sólidas, que funcionan casi independientemente de lo que esté pasando en su interior. Pero en el margen izquierdo de su concentración, durante todo ese día y el siguiente, estaba el perfil de Valentina inclinándose sobre la mesa y luego incorporándose despacio con la mano un segundo en la espalda. Al tercer día fue. Sin pretexto de negocios esta vez, sin socios que gestionar, ni contratos que firmar. Llegó a las 2 de la tarde, pidió la mesa 8 y esperó con el menú abierto sobre la mesa, aunque no tenía ninguna intención real de leerlo. Valentina apareció desde la cocina con la charola a los 10 minutos. Lo vio en cuanto cruzó la puerta vaivén, con la misma rapidez con que detectaba cualquier elemento nuevo en el salón. Esta vez no cambió el ritmo ni mostró ninguna variación en el gesto. Se dirigió a sus mesas habituales. Cuando llegó a la mesa 14, que era la más cercana a la mesa 8 y desde donde él podía escucharla si hablaba en voz normal, Rodrigo hizo lo que en ese restaurante y en ese contexto ningún manual de conducta habría recomendado. La llamó por su nombre. Valentina. Ella llegó hasta su mesa con la charola sobre el antebrazo y la postura profesional impecable. «Señor Cifuentes, para», le dijo él en voz baja pero clara. «Para con eso». Ella lo miró con una expresión que no era nada definible. «¿Con qué?» «Con el señor Cifuentes. Tienes 8 años de ventaja sobre cualquier otra persona en esta sala para llamarme por mi nombre y los dos lo sabemos». Un silencio corto. Un grupo en la mesa 12 lanzó una carcajada colectiva por algo que uno de ellos había dicho. El salón seguía con su ritmo normal. «¿Qué necesita?», preguntó Valentina. Rodrigo apretó los dientes suavemente. «Quiero saber cómo estás». «Estoy trabajando». «Valentina». Su voz bajó otro escalón. Perdió el barniz ejecutivo que llevaba puesto como una segunda piel hace tanto tiempo que a veces olvidaba que no era su piel real. Quedó algo más desnudo debajo, algo que no se muestra en reuniones de inversión. ¿Puedes sentarte un momento? Los protocolos del restaurante no me permiten sentarme con los clientes durante el turno. Entonces habla conmigo aquí, de pie, como quieras, como te sea más cómodo. Ella lo consideró durante 2 segundos exactos. Luego, sin sentarse, con los ojos en algún punto que no era ni él, ni ningún otro punto específico, sino ese espacio neutral que se usa cuando se habla de cosas que cuestan, dijo: «¿Qué quieres saber? ¿Estás bien?», preguntó él. «Sí». «¿El bebé?». Una pausa que fue imperceptiblemente más larga que las anteriores. «Está bien». «¿Cuántos meses?». «Rodrigo». Su voz cambió levemente en la manera más pequeña. No se endureció. Solo marcó un límite con la claridad de quien no necesita el volumen para que el límite sea efectivo. «No vine aquí a discutir mi vida privada contigo en el lugar donde trabajo. Si quieres algo del menú, con mucho gusto te ayudo». «Quiero entender qué pasó», dijo Rodrigo. «Con todo». Valentina lo miró ahora directamente, con esa atención completa que ella le daba a las cosas cuando decidía que valían su tiempo. «Lo que pasó es lo que tú decidiste que pasara. Pediste el divorcio. Yo lo acepté. El resto es mi vida, y esa parte no es de tu incumbencia». «¿De quién es el bebé?». La pregunta salió antes de que Rodrigo pudiera decidir si era la pregunta correcta o la pregunta demasiado directa. Y en cuanto la dijo, supo por la manera en que algo pequeño en el rostro de Valentina se tensó brevemente. Un movimiento casi imperceptible en la zona de la mandíbula, que no era la pregunta equivocada. Era la pregunta que ella sabía que él haría. La pregunta para la que ella tenía preparada una respuesta que consistía en no responder. «Buenas tardes», dijo Valentina. Y se giró hacia la mesa 15 con la naturalidad absoluta de quien cierra una conversación, porque ha terminado. Rodrigo se quedó con la pregunta en el aire, sobre la mesa, en el espacio entre el menú y el vaso de agua mineral. La pregunta no lo dejó dormir esa noche. Dio vueltas en el apartamento de 400 metros cuadrados que había reorganizado con la frialdad de un análisis de cartera durante los meses posteriores al divorcio, y la pregunta daba vueltas con él. No era simple curiosidad.
Debajo de la pregunta había un cálculo que su mente hacía solo, como un proceso en segundo plano que no pide permiso. 8 meses de embarazo. El divorcio fue 9 meses atrás. Antes del divorcio, estuvieron casados durante 8 años, y en los últimos meses del matrimonio, a pesar de todo lo que había fallado en lo que los dos habían construido juntos, seguían siendo esposo y esposa en todos los sentidos reales de la palabra. El cálculo era impreciso, porque él no sabía la fecha exacta, pero era suficientemente incómodo como para hacer imposible ignorarlo. Al cuarto día llamó a Claudia Herrera, ex colega de Valentina en Meridian Group. Una voz al teléfono con una neutralidad que Rodrigo interpretó correctamente como cautela. Lo escuchó decir que había visto a Valentina y que estaba preocupado. Hubo una pausa. «Qué interesante», repitió Claudia con ese tono que tenía información en los márgenes. «Si quieres saber cómo está Valentina, habla con Valentina». «Lo intento». «No quiere hablar conmigo». «Eso es una respuesta, Rodrigo». Esperó, pero ella no continuó. «¿Hay algo que deba saber?», insistió. La pausa más larga de la conversación. Y luego, «Hay cosas sobre la situación profesional de Valentina en los últimos meses que yo no puedo explicarte bien porque no tengo todos los detalles. Pero si fuera tú y me importara de verdad lo que pasó, hablaría con Matías Bernal». Colgó. Matías Bernal, el director financiero de Cifuentes Capital, el número 2 del fondo. El hombre que había estado presente en todos los procesos relevantes durante los últimos 4 años. Rodrigo bajó el teléfono. Esa misma tarde, antes de que él pudiera hablar con Matías, Isabela Montoya llegó al restaurante La Cúpula Dorada. Isabela tenía 34 años. Era publicista de eventos de lujo y llevaba 5 meses siendo la acompañante de Rodrigo con la eficiencia estratégica de quien sabe perfectamente lo que quiere y cómo moverse para conseguirlo. Rodrigo no la había invitado. Isabela tenía el instinto refinado de quien ha aprendido que la presencia física vale más que cualquier mensaje cuando se trata de consolidar un territorio sin nombrarlo. Se sentó frente a Rodrigo con una sonrisa genuina en la superficie y táctica en la capa siguiente. Pidió un Aperol Spritz y comenzó a hablar sobre un evento importante que estaba organizando, con nombres que Rodrigo reconoció como relevantes sin registrarlos realmente, porque su atención seguía dividida. En algún momento, mientras Isabela gesticulaba hacia el fondo del salón para ilustrar algo sobre el decorado, su mirada cayó sobre Valentina, que cruzaba con la charola. «Ay, mira eso», dijo Isabela, con esa inflexión particular que tienen ciertas personas cuando señalan algo que consideran pintoresco. La mesera embarazada. Pobrecita. Qué agotador debe ser trabajar así estando en ese estado. La frase no era malintencionada en el sentido explícito. Tenía esa condescendencia particular que se esconde cómodamente detrás de la compasión superficial. El pobrecita que dice en realidad qué diferente de nosotros. El restaurante la contrató sabiendo que estaba embarazada, dijo Rodrigo, con la calma construida del que sabe que si abre la boca con la intención real, ya no va a poder cerrarla. Isabela lo miró con levísima sorpresa. ¿La conoces? Solo lo vi en la política del restaurante. No discriminan por embarazo ni estado civil. Al otro lado del salón, Valentina había escuchado el inicio del intercambio. No todo, solo lo suficiente. Y cuando los ojos de Rodrigo se encontraron con los de ella por un segundo sobre la cabeza inclinada de Isabela, Valentina no dijo nada ni mostró nada. Solo sostuvo esa mirada el tiempo exacto necesario para que él supiera que había escuchado. Luego se giró a su trabajo. Rodrigo vio a Isabela reír de algo que él ya no estaba escuchando. Pensó en Matías Bernal. Matías Bernal tenía 44 años. Llevaba 12 en el sector financiero con una trayectoria limpia y honesta, y poseía la virtud particular de ser uno de esos profesionales que conocen con precisión la diferencia entre lo que debe decirse, lo que puede decirse y lo que es mejor guardarse. No era discreto por cobardía. Era discreto porque entendía que la información tiene contexto y que el contexto importa tanto como el dato. También conocía a Valentina Ríos desde antes de que ella se casara con Rodrigo. Los tres habían coincidido en foros del sector durante los primeros años, cuando Rodrigo aún tenía la curiosidad genuina de quien pregunta al final de la cola de conferencia, y Valentina era la panelista que tomaba esas preguntas en serio.
Matías la respetaba con la convicción firme y sin adornos de quien ha visto trabajar a alguien bajo presión real y ha sacado sus propias conclusiones sobre de qué están hechas las personas. Rodrigo lo llamó esa misma noche. Le dijo que necesitaba hablar de algo personal, no de trabajo, que prefería hacerlo en persona y que podía ser al día siguiente antes del horario de oficina. Matías aceptó sin hacer preguntas innecesarias. Se encontraron al día siguiente en el café del lobby del edificio de Cifuentes Capital, antes de que llegara el primer asistente. Rodrigo fue directo, porque con Matías los rodeos no servían de nada, y los dos lo sabían. Claudia Herrera me dijo que hay algo sobre la situación profesional de Valentina que yo debería conocer, y que tú eras la persona que podía explicármelo. Quiero saber todo. Matías tomó su café. Lo sostuvo entre las manos por un momento, mirando el contenido oscuro, y luego miró a Rodrigo durante un momento que fue, deliberadamente, más largo de lo habitual. ¿Cuánto quieres saber de verdad?, preguntó. Todo. Sin versión resumida. Matías asintió, no con entusiasmo, sino con la resignación tranquila de quien ha esperado que esta conversación llegara durante demasiado tiempo. 18 meses atrás, comenzó, cuando incorporamos el Fondo de Garantías Cruzadas para los mercados de Centroamérica, hubo un problema en la estructura legal del instrumento. El error no fue de nuestro equipo directamente. Fue del estudio jurídico externo, que nos asesoró en ese proceso, que construyó una cláusula de garantía fiduciaria de manera inconsistente con la regulación vigente en 2 de los 3 mercados involucrados. Era un error técnico, no fraudulento, no intencional, pero era real, y su impacto potencial en una auditoría regulatoria era significativo. Rodrigo frunció el ceño. Yo revisé ese instrumento con el equipo legal antes de incorporarlo. Lo revisaron buscando lo que buscaban, dijo Matías, sin inflexión acusatoria, con la neutralidad del análisis objetivo. El problema estaba en una cláusula de garantía subsidiaria que no era la parte central y obvia del instrumento. Para detectarlo había que conocer las regulaciones específicas de los 3 mercados en paralelo y saber dónde buscaba la inconsistencia. No es algo que la mayoría de los equipos legales locales habrían identificado en una revisión estándar. ¿Quién lo vio?, preguntó Rodrigo, aunque algo en él ya sabía la dirección de la respuesta. Matías lo miró. Valentina. El café del lobby haciendo su ruido de fondo. Alguien cruzando el espacio con pasos rápidos. El zumbido lejano del sistema de climatización. Me lo dijo a mí, continuó Matías, porque fue a hablar contigo y tú lo postergaste. No fue algo malicioso de tu parte, Rodrigo. Estabas en el pico del crecimiento del fondo, había demasiadas prioridades compitiendo al mismo tiempo, y la señal no encontró espacio en tu agenda. Eso pasa, pero pasa con consecuencias. ¿Por qué no me lo dijiste tú directamente?, preguntó Rodrigo. Lo intenté, 2 veces en reuniones, una vez por mensaje. Me dijiste que lo mirarías la semana siguiente. Matías hizo una pausa corta. Nunca llegó la semana siguiente para ese tema específico. Rodrigo no respondió a eso porque era el tipo de cosa que no se puede refutar cuando es verdad. Valentina se comunicó conmigo en privado 2 semanas después de haberlo intentado contigo, dijo Matías. Me mostró el análisis completo. Era impecable. El problema era exactamente lo que ella describía, sin exageración ni distorsión. Y el tiempo ya era un factor real, porque había señales de que uno de los inversores institucionales estaba haciendo consultas preliminares que podían derivar en una solicitud formal de auditoría. ¿Qué hizo?, preguntó Rodrigo, aunque ya intuía que la respuesta iba a costar. Gestionó la solución, dijo Matías con simplicidad. Ella sola. Trabajó con el estudio Fuentes San Carranza, que tiene experiencia específica en regulación financiera internacional, y coordinó el proceso durante 10 días, todo fuera del horario de oficina, y sin que nadie aquí lo supiera. Armaron la documentación para una rectificación voluntaria ante el regulador. Una presentación proactiva que, presentada antes de que la solicitud de auditoría se formalizara, colocaba al fondo en posición limpia, sin sanciones, sin nota adversa, sin nada. ¿Y funcionó? Perfectamente. La rectificación fue aceptada. El fondo quedó limpio. Tú nunca supiste que había habido un problema, porque para cuando cualquier señal hubiera llegado a tu escritorio,
Valentina ya lo había resuelto con meses de anticipación. Rodrigo tenía las manos planas sobre la mesa del café. Las miraba con la expresión de quien intenta procesar algo que tiene demasiadas capas para procesarse de golpe. ¿Y la firma?, preguntó, porque Matías había hablado de todo, excepto de la parte que Claudia había insinuado y que Rodrigo ya intuía. Matías asintió lentamente. Para que la rectificación tuviera el peso regulatorio correcto y fuera vinculante como protección del fondo, necesitaba la firma de alguien que pudiera ser identificado como parte del proceso de análisis previo del instrumento. Alguien que, bajo registro, pudiera sostener que la inconsistencia fue un error técnico no intencional del proceso de construcción original. El estudio externo no existía como entidad operativa, dijo Rodrigo, procesando en voz alta. El estudio se disolvió como persona jurídica específica. La firma necesaria tenía que venir de alguien con vínculo verificable al análisis preliminar. Valentina había participado en ese análisis a través de un proceso de consultoría independiente que Meridian Group realizó antes de la contratación del estudio externo. Era un vínculo técnico y legalmente válido. Y firmó, dijo Matías. Y luego dejó que el silencio sostuviera el peso de esas dos palabras el tiempo que necesitaban. Esa firma, continuó después, con una voz más quieta, más densa, es la razón por la que Valentina no ha podido acceder a cargos de alta dirección en el sector financiero desde entonces. No es una marca que la excluya legalmente de nada. No implica ninguna sanción directa. Pero en los procesos de due diligence para cargos ejecutivos en el sector, cuando esa nota aparece en el registro regulatorio, las preguntas se complican. Y en un sector donde la confianza regulatoria es la moneda de cambio más importante, las preguntas complicadas suelen resolverse en favor del candidato que no las tiene. Rodrigo tenía las manos planas sobre la mesa. Las miraba fijamente. Ella sacrificó su historial profesional, dijo. No era una pregunta. Era la articulación lenta de algo que estaba aterrizando en capas sucesivas. Ella protegió el fondo que tú construiste durante 10 años, dijo Matías. Lo hizo sin decirte nada, sin pedirte nada a cambio, sin que nadie lo supiera excepto yo. Y 3 semanas después de que la rectificación fue aceptada, tú le pediste el divorcio. El café seguía en las tazas, ya frío. Las voces de otras personas llegaban desde otras mesas como desde otro plano. ¿Sabías todo esto mientras pasaba?, preguntó Rodrigo. Me enteré cuando ya estaba resuelto. Valentina me lo contó después. Me pidió que no te lo dijera. Dijo que no era relevante porque las cosas entre ustedes ya estaban donde estaban, y que usarlo como argumento habría sido convertir algo que hizo por razones correctas en una negociación. No quiso eso. Rodrigo no habló durante un tiempo que Matías no interrumpió, porque Matías sabía cuándo el silencio era el único espacio útil. El bebé, dijo Rodrigo finalmente, con la voz más despojada que Matías le había escuchado en todos los años que los unían. ¿Sabes algo? No tengo esa información, dijo Matías con claridad directa. Esa conversación la tienes que tener con ella. Rodrigo asintió. Se levantó. Tenía la sensación precisa de quien ha caminado sobre un terreno que creía completamente sólido y acaba de descubrir que la solidez era parcial, que el suelo real estaba más abajo y que la caída había sido real aunque no hubiera ruido. Una cosa más, dijo Matías, cuando Rodrigo ya se giraba. La nota del registro regulatorio tiene un proceso de revisión voluntaria. Si la empresa beneficiada por la acción presenta una solicitud con la documentación adecuada, puede añadirse una nota aclaratoria que contextualiza la firma. No la borra, no puede borrarse, pero la contextualiza de una manera que cambia completamente cómo se interpreta en un due diligence. Yo tengo preparada esa documentación. Rodrigo lo miró. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque no sabía que tenías que saberlo antes, dijo Matías, y porque ella no me lo pidió. Rodrigo no fue al restaurante ese día, ni al siguiente. Necesitó ese tiempo para algo que raramente se había permitido, quedarse quieto con lo que había aprendido, sin convertirlo inmediatamente en un plan de acción. Eso era lo que hacía siempre, transformar el problema en estrategia, el diagnóstico en solución, la emoción en movimiento. Pero esta vez se quedó quieto. Caminó por el apartamento de 400 metros cuadrados, en el que había reorganizado los muebles con la racionalidad de un gerente de proyectos, y que de noche, en las últimas semanas, había empezado a parecerle demasiado grande
y demasiado silencioso, de una manera que no había notado cuando lo reorganizó. Pensó en Valentina firmando ese documento en la oficina de un estudio jurídico, una mañana cualquiera, sola. Pensó en ella saliendo a la calle después y caminando hasta el metro sin llamar a nadie. Pensó en ella llegando al apartamento de San Jerónimo y encontrando la prueba de embarazo en el lavabo, y en el tiempo que pasó sentada en el borde de la bañera antes de levantarse. Pensó en las mañanas que ella habría llegado al restaurante de don Fernando, con el uniforme azul, con el embarazo creciendo semana a semana, y habría comenzado el turno con la misma espalda erguida con que hacía todo. Y pensó, con la honestidad incómoda de quien ya no tiene manera de evitar la pregunta, en todas las veces que él había elegido lo que era urgente sobre lo que era importante. En el cierre de computadora que nunca llegó. En la cena en que dijo está descansando un poco. En los 3 segundos que no le había dedicado para preguntar cómo estás de verdad cuando ella lo necesitaba. Al tercer día fue al restaurante a las 7 de la tarde, cuando el turno de la tarde estaba terminando. No entró como cliente. Esperó en la acera de enfrente, en el borde del pequeño parque que separaba el restaurante de la avenida, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada en la puerta de servicio del lateral del edificio. No había ensayado lo que iba a decir. En algún nivel sabía que no tenía nada ensayado que funcionara, que las cosas ensayadas tenían el problema de que suenan a ensayadas, y esta conversación no podía sonar a eso. Valentina salió a las 7:15. Llevaba el bolso al hombro, el uniforme cambiado por una chaqueta oscura sobre los pantalones de trabajo. El cabello todavía recogido en el modo funcional del turno. Caminaba con ese paso del final del día de trabajo, más lento y más cuidadoso que el del inicio, y cuando giró en la acera y lo vio parado frente a ella a 4 metros, se detuvo. No mostró sorpresa visible. Lo miró durante un segundo y retomó el paso hacia la esquina. Valentina. Rodrigo caminó a su lado. Por favor. Ella no se detuvo. Hablé con Matías. Valentina sí se detuvo entonces. No de golpe, sino de la manera en que se detiene quien recibe una información que esperaba, pero que todavía duele cuando llega. Se paró en la acera con los transeúntes pasando a su alrededor, y lo miró con una expresión que él tardó en clasificar. No era alivio, ni dolor, ni rabia. Era el reconocimiento tranquilo y cansado de quien ha cargado algo solo durante mucho tiempo, y acaba de ver que alguien más finalmente sabe el peso que tenía. Está bien, dijo, y retomó el paso. Está bien, repitió Rodrigo, caminando a su lado. Valentina, me salvaste el fondo. Me salvaste el trabajo de 10 años. Lo hiciste sola, sin decirme nada, y a un costo que... Lo hice porque era lo correcto, dijo ella, con esa calma que no era frialdad, sino certeza. No lo hice por ti. Lo hice porque era lo correcto. Hay una diferencia importante entre las dos cosas. ¿Y el registro? Es mío. Lo tomé con los ojos completamente abiertos. No tenías que hacerlo sola. Rodrigo. Ella se detuvo en la esquina, bajo el farol que amarilleaba la acera en el atardecer que ya comenzaba. Lo miró directamente. Y en su mirada había algo que él tardó en reconocer, pero que luego fue reconociendo con la lentitud con que se reconocen en la oscuridad las formas que uno conoce de memoria. Había cansancio. No el cansancio del turno de trabajo, ni el peso físico del embarazo avanzado. Era el otro cansancio, el que se acumula silenciosamente durante meses de hacer las cosas bien y sola, y sin que nadie lo vea. El cansancio que no se descansa con una noche de sueño, sino con algo diferente y más complejo. No me busques para redimirte, dijo ella. Con calma, sin crueldad, sin dramatismo. Eso no me ayuda a mí, solo te ayuda a ti. Y yo llevo suficiente tiempo cargando cosas que en realidad le pertenecían a otros. La precisión de esa frase lo golpeó en un lugar que los márgenes de beneficio no alcanzan. Porque era exactamente lo que él estaba haciendo, aunque no lo hubiera nombrado así. Y era exactamente lo que Valentina necesitaba que él reconociera antes de que cualquier otra conversación fuera posible. Tienes razón, dijo. La honestidad sin adornos de esas 2 palabras la sorprendió. No era lo que ella esperaba de este hombre en este tipo de conversación. Rodrigo Cifuentes no empezaba frases con «tienes razón» cuando estaba en modo de defensa. Era un cambio pequeño, y pequeño no significaba insignificante. «¿Qué quieres entonces?», preguntó ella,
con la misma directness que él. «Quiero preguntarte algo», dijo, y su voz perdió el último barniz ejecutivo. Quedó la voz del hombre debajo, directa y sin el armado, que era una voz que a veces olvidaba que tenía. «El bebé, Valentina. Necesito saber». El silencio de la esquina. Los autos pasando. El farol amarillo. Una pareja cruzando la calle al fondo, indiferente al universo. «¿Para qué?», preguntó ella. No era hostilidad. Era la pregunta más honesta del mundo. Para saber si soy el tipo de persona que merece saberlo o si ya demostré suficientemente que no lo soy, dijo Rodrigo. Y las palabras cayeron entre ellos con el peso de lo que lleva tiempo formarse y más tiempo aún decirse. Valentina no tuvo respuesta inmediata. Por primera vez en toda la semana de encuentros, en todos los años que se conocían, ella no tuvo respuesta inmediata. «Vete a casa, Rodrigo», dijo finalmente. «Necesito pensar. ¿Puedo volver?» Una pausa que duró lo que duran las decisiones que importan de verdad. «Mañana. No al restaurante. Hay una plaza en la calle Olmedo, a 3 cuadras. A las 8 de la mañana, antes del turno». Rodrigo asintió. Ella caminó por la acera, con el bolso al hombro y el paso cuidadoso. Sin mirar atrás, Rodrigo se quedó en la esquina bajo el farol. Tardó en moverse. Y en el camino de regreso a su auto, con la ciudad moviéndose alrededor de él, sacó el teléfono y escribió a Matías. «Inicia el proceso de revisión del registro. Toda la documentación. Mañana a primera hora». Matías respondió en 2 minutos. «Ya lo tengo listo. Solo esperaba que lo pidieras». La plaza de la calle Olmedo tenía 3 bancos de madera con respaldo verde. Un jacaranda en el centro que todavía no florecía porque la temporada llegaba tarde ese año. Y una fuente pequeña que funcionaba en días alternos con ese sonido de agua tranquila que convierte cualquier espacio en algo más parecido a la calma. A las 8 de la mañana del día siguiente era un lugar que pertenecía todavía a la mañana temprana, con algunas personas cruzando en camino al trabajo y un señor mayor de sombrero café que daba de comer palomas con la ritualidad sosegada de quien lleva años en ese hábito y ha encontrado en él una forma de quietud. Rodrigo llegó 10 minutos antes. Se sentó en el banco más alejado de la fuente, con un café de la panadería de la esquina, porque necesitaba algo concreto en las manos. Esperó. Valentina llegó a las 8 menos 2 minutos, puntual de esa manera que era parte de ella. Llevaba un abrigo verde que Rodrigo no reconoció, uno nuevo de ese periodo de su vida que él no había conocido. Se sentó en el banco con el cuidado del embarazo avanzado, acomodó el bolso a un lado y lo miró sin rodeos. «Gracias por venir», dijo Rodrigo. Valentina no respondió el convencionalismo. Fue directo. «¿Qué iniciaste con Matías?» Rodrigo no se sorprendió de que ya lo supiera. «El proceso de revisión de tu registro regulatorio. La nota aclaratoria. Quiero que el contexto de lo que firmaste sea visible, que cualquier proceso de selección que te evalúe en el futuro tenga acceso a lo que esa firma realmente significó y por qué la diste». Valentina lo miró con los ojos ligeramente entrecerrados, con esa evaluación que él reconocía de años atrás, la mirada de quien sopesa si algo es genuino o si tiene segunda capa. «¿Por qué?» «Porque es lo correcto», dijo Rodrigo. Y la frase tenía un eco que los dos reconocieron inmediatamente. «Me lo enseñaste tú». Un silencio corto. Las palomas del señor mayor, el jacaranda sin flores, el sonido del café cayendo en las bocas de las aves. «No lo hagas pensando que eso cambia algo entre nosotros», dijo Valentina, con calma directa, sin crueldad. «Lo que pasó entre nosotros no se repara con gestiones administrativas, por necesarias que sean». «Lo sé», dijo Rodrigo. «Y no lo hagas esperando gratitud pública, ni que yo anuncie que el fondo me debe algo. No es así como funcionó y no es así como quiero que sea recordado. Valentina». Rodrigo la miró con la atención completa que en otro tiempo le había dado a los análisis de riesgo y que ahora encontraba un mejor destino. «Lo hago porque es lo correcto, sin ninguna expectativa de nada». Ella lo estudió durante un momento más, y algo en su expresión cambió de la manera más sutil, como cuando la superficie de un agua quieta recibe el contacto más liviano y se mueve sin ondas visibles, pero se mueve. «Está bien», dijo. El señor mayor recogió su bolsa vacía y comenzó el camino lento hacia la salida de la plaza. La fuente no funcionaba ese día. La ciudad sonaba desde afuera de la plaza como algo que existía en un plano paralelo.
El bebé es tuyo, dijo Valentina. Las palabras llegaron sin preparación de entrada, sin construcción retórica, con la simplicidad exacta y definitiva de lo que es verdad. Rodrigo las recibió en silencio, sus manos en torno al vaso de café, el aire de la mañana temprana con ese frío suave de los días que van a ser tibios. ¿Lo sabías cuando firmamos el divorcio?, preguntó, con la voz de quien ya no tiene ningún lugar donde esconderse. No, lo supe después, semanas después. ¿Cuándo ibas a decirme? Valentina miró hacia el jacaranda, las ramas sin flores que prometían algo para más adelante. No lo sé con exactitud, dijo, con la honestidad que era su característica más consistente. Lo pensé muchas noches. No llegaba a una respuesta clara. El Rodrigo que me pidió el divorcio con el lenguaje de los comunicados corporativos, el Rodrigo que dijo que yo estaba descansando frente a sus socios, no me parecía el padre que este bebé necesitaba cerca. Y yo no iba a traer un hijo al mundo para que aprendiera que el valor de las personas se mide por el cargo que tienen. Rodrigo sintió el impacto preciso de cada palabra, no como golpe, sino como diagnóstico, el tipo de diagnóstico que duele en la medida exacta en que es correcto. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora no sé qué hombre eres, dijo ella mirándolo de nuevo. Vi algo diferente en los últimos días, pero no sé si es genuino o si es la reacción de quien acaba de descubrir algo que lo hace sentir culpable y quiere resolverlo rápido para dejar de sentir eso. Rodrigo no respondió inmediatamente, porque era la pregunta que merecía la respuesta verdadera, no la respuesta fácil ni la respuesta que él quisiera que fuera verdad. No lo sé del todo, yo tampoco, dijo finalmente. No puedo prometerte que me convertí en otra persona en una semana. Sería mentirte, y los dos sabemos que las mentiras de esa forma no duran. Lo que sí sé es que algo cambió de una manera que no va a revertirse. Lo que aprendí sobre lo que hiciste, sobre cómo lo hiciste, sobre lo que yo no vi cuando lo que estaba frente a mí merecía que lo viera, eso no vuelve a ser invisible. Valentina escuchó. Y sé que quiero estar presente para este bebé. No como el Rodrigo que era antes, que ya demostró cómo termina esa versión de sí mismo, sino de la manera que sea posible y que sea genuinamente buena para el bebé, con tus condiciones, a tu ritmo, sin exigir nada que no se haya ganado. Mis condiciones son altas, dijo Valentina. Lo sé, y no las voy a bajar porque el bebé te haga sentir obligado ni porque te hayas enterado de algo que te produce culpa. No te lo pido. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de dos personas que han dicho cosas verdaderas y están dejando que esas verdades se asienten antes de seguir, porque las verdades necesitan tiempo para ocupar el espacio correcto. Hay algo más, dijo Valentina después. Su tono adquirió una textura diferente, más quieta, la de quien va a mostrar algo que ha guardado mucho tiempo, y finalmente decide que el momento ha llegado sin que ningún momento sea perfectamente correcto para estas cosas. Metió la mano en el bolso y sacó un sobre manila de tamaño mediano, con el borde levemente gastado de quien lo ha sacado y vuelto a guardar en repetidas ocasiones. Lo sostuvo en las manos durante un momento, mirándolo. Luego se lo extendió a Rodrigo. Él lo recibió, lo miró. No tenía nombre ni dirección en el sobre, solo el borde doblado en la esquina superior derecha, como de quien lo cierra con intención y lo recoge de nuevo con otra intención. ¿Qué es esto? Cartas, dijo Valentina simplemente, que escribí en los meses después del divorcio. Nunca las envié. A veces uno escribe para entender lo que pasó, no para que el otro lo lea, sino para que uno mismo lo entienda. Estas son algunas. Rodrigo abrió el sobre con cuidado. Adentro había 5 páginas, escritas a mano con la letra ordenada y compacta de Valentina que él reconoció de inmediato. La misma letra de los márgenes de los libros que compartían y de las notas que a veces ella le dejaba en los primeros años donde había algo para decir. Leyó la primera carta, sin saludo, solo una fecha, y comenzaba. Hoy entendí que el problema no fue que dejé de importarte. El problema fue que dejé de ser visible para ti, y que yo también dejé de intentar ser visible, pensando que el amor real no necesita señalarse a sí mismo todo el tiempo. Eso fue un error mío. El amor real no necesita señalarse, pero sí necesita cuidarse. Y los dos dejamos de cuidarlo, aunque de maneras distintas y con distintas consecuencias. Rodrigo tuvo que detenerse. Miró el jacaranda. Respiró. Continuó.
La segunda carta era más técnica en su forma pero más desnuda en el fondo. Describía la mañana en que firmó el documento regulatorio, el camino de 6 cuadras hasta el metro, el calor del día, y terminaba con: pensé en ti revisando presentaciones, sin saber que el fondo acababa de quedar limpio. Pensé que eso era suficiente. En ese momento creía que sí. Ahora no sé si fue suficiente o si fue demasiado poco para mí, y demasiado de todo lo demás. La tercera era corta, con una letra diferente, más apretada, la letra de quien escribe rápido antes de que la emoción se adelante a las palabras. Me pregunté esta noche si te llamaría cuando el bebé naciera. No lo sé todavía. No porque no quisiera que estuvieras, sino porque no sé si el Rodrigo que me dijo que estaba descansando es el padre que este hijo merece. Y esa pregunta no me deja dormir, y no sé a quién hacérsela. Rodrigo bajó las páginas. Las tenía en las manos sobre el banco de la Plaza Olmedo, con las 2 páginas restantes sin leer. Miró el banco, la fuente que no funcionaba ese día, el jacaranda sin flores, el espacio vacío donde había estado el señor mayor que ya se había ido. El tráfico de la ciudad sonaba al fondo como el ruido de fondo de una vida que sigue moviéndose independientemente de lo que les pase a las personas dentro de ella. Tomó la cuarta carta. Tenía una fecha 2 meses después de la tercera, y comenzaba sin preámbulo. Hoy tuve la primera cita del segundo trimestre, y la doctora me mostró las manos del bebé, tan pequeñas que no parecen posibles. Me quedé pensando en eso todo el día de regreso a casa. Las manos. Y pensé que tú no las habías visto. Y no supe si sentirme triste por eso o simplemente aceptarlo como una de las condiciones de las cosas que pasaron. Creo que me sentí las 2 cosas al mismo tiempo, que es como uno se siente cuando no hay una respuesta correcta disponible. Rodrigo tuvo que detenerse otra vez. Puso la hoja sobre el banco. No lloró. No era el tipo de hombre que lloraba, y él lo sabía. Pero había algo parecido al llanto dentro de él en ese momento. Algo que no encontraba la salida de las lágrimas, pero que presionaba desde adentro con el mismo peso. La quinta carta era más larga que las anteriores. Comenzaba con una descripción del apartamento de San Jerónimo, la ventana que daba al patio interior, el gato del vecino que a veces se sentaba en el alféizar a mirar hacia adentro con la curiosidad sin compromisos de los gatos. Y terminaba: me pregunto si los momentos que fallamos de verdad son aquellos en que tuvimos la oportunidad de elegir bien y elegimos lo urgente en lugar de lo importante. Creo que los 2 tuvimos esos momentos. Y creo que lo que los diferencia no es quién tuvo más, sino qué hace cada uno con eso cuando finalmente lo ve. Eso es lo que todavía no sé de ti. Y eso es la única pregunta que importa ahora. Rodrigo bajó la última página. No supe verte, dijo. Y la frase, simple como era, contenía lo que contienen las frases simples cuando son verdad, más de lo que cabe en el tamaño de las palabras. Vi que estabas en Meridian, y luego vi que ya no estabas en Meridian, y empecé a mirarte de una manera diferente. Como si lo que eras dependiera de dónde trabajabas en ese momento. Eso fue un error mío. Fue completamente mío y no tuyo. Valentina lo escuchó sin interrumpirlo. Y mientras yo te miraba así, continuó, tú estabas resolviendo un problema que yo había ignorado 2 veces, sola, sin pedirme nada, con un costo que yo no vi hasta que ya no había nada que ver en tiempo real. Y cuando terminaste de resolverlo, yo te pedí el divorcio. Sí, dijo Valentina, sin necesidad de añadir nada más, porque lo que él decía era verdad, y la verdad no necesita adorno. No puedo deshacer eso. No, pero quiero estar aquí, para el bebé. Y si en algún momento, en el futuro que tú definas con las condiciones que tú pongas, hay posibilidad de ser algo más que el padre de tu hijo, quiero que me lo digas. No lo voy a suponer ni lo voy a exigir. Solo quiero saber si esa posibilidad puede existir. Valentina lo miró durante el tipo de momento que no se puede resumir porque tiene demasiado adentro. 8 años de historia compartida. 9 meses de silencio. Cartas que nunca se enviaron. Un bebé creciendo hacia el mundo sin saber nada de lo que los adultos habían construido y dejado caer antes de que llegara. Hay un control médico en 11 días, dijo finalmente. Si quieres venir, puedes venir. Era lo mínimo. Era también, en ese momento específico de ese día específico, exactamente lo que la situación permitía y no una sola cosa más. Y Rodrigo lo entendió así. Voy a ir, dijo. Valentina asintió. Tomó el sobre del banco, lo dobló y lo guardó en el bolso.
Luego se puso de pie con el movimiento cuidadoso y un poco lento del final del embarazo. Se acomodó el bolso al hombro y se quedó de pie un momento más mirando el jacaranda. «Las cartas», dijo Rodrigo. «¿Cuántas más hay?» Valentina consideró la pregunta. 12 en total», dijo. El sobre solo tenía las primeras 5. Rodrigo asintió. «Un día», dijo ella con esa tranquilidad suya que nunca fue frialdad, sino la temperatura exacta de quien cuida lo que tiene valor. «Si las cosas van como pueden ir, quizás te lea las demás». «Esperaré», dijo Rodrigo. Y lo decía en serio. Por primera vez en mucho tiempo. Rodrigo Cifuentes no esperaba un retorno de inversión, ni el cierre de un contrato, ni el resultado de una ecuación que él mismo hubiera diseñado. Esperaba algo sin garantías ni márgenes calculables, que podía funcionar o no según variables que ningún análisis podía mapear. Esperaba la posibilidad de hacer las cosas bien, de ser la versión de sí mismo que no había elegido ser cuando tendría que haberla elegido. Valentina caminó hacia la salida de la plaza. El abrigo verde, el bolso al hombro, el paso cuidadoso. Cuando llegó al borde, se giró una vez. No sonrió, pero lo miró de una manera que él reconoció de inmediato como algo que no había estado en ninguna de sus miradas en toda la semana. Era la mirada de quien deja una puerta entreabierta, no abierta de par en par, porque las puertas abiertas de par en par no se merecen fácilmente ni deben entregarse fácilmente, solo entreabierta, lo suficiente para que entre la luz. Lo suficiente para que quien está afuera sepa que existe la posibilidad de entrar, si hace bien lo que tiene que hacer. Luego se giró y siguió caminando hacia su turno.